Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Continuando con este intenso proceso de migrar y de adecuar los contenidos de las clases presenciales a las clases virtuales, proceso que se estaba dando, pero que se aceleró a partir de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, concretamente a la suspensión de las clases presenciales, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pandemia que está provocando cambios en los comportamientos sociales, culturales y por supuesto también educativos. En esta oportunidad me gustaría compartir, especialmente con mis alumnos de la materia Informática para la Gestión, que forma parte de la licenciatura en Administración que se dicta en la sede caletense de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, aunque también con los de comportamiento organizacional, ya que comparten un marco común. Les decía, me gustaría compartir una lista de reproducción de esta red social YouTube. Al menos cumplir con los objetivos de una lista de reproducción, es decir, agrupar y ordenar la reproducción de videos. En este caso se trata de videos publicados en esta plataforma y que nosotros podemos a veces utilizar para reforzar o darle otra perspectiva a algunos de los conceptos teóricos que nosotros desarrollamos en clase. A la lista de reproducción lo voy a acompañar con un comentario para ubicarlo en qué parte o con qué parte de las materias están relacionados con los videos. Y en la descripción voy a dejar el detalle de la totalidad de los enlaces utilizados. Como siempre digo, espero que se entienda y que fundamentalmente sea de utilidad, en este caso para el cursado de las materias, pero también por algunas personas que les interesan los temas relacionados con la nueva economía o la economía del conocimiento y de las herramientas tecnológicas que se disponen para la gestión de la información y del conocimiento dentro de las organizaciones. Hecha la presentación entonces, comenzamos. Bien, un licenciado en administración cuenta con los recursos necesarios para poder gestionar una organización. Un aspecto central es entender la organización como un sistema abierto, es decir, que las condiciones del contexto impactan en su gestión, con lo cual es necesario que pueda advertir sobre las particularidades locales y globales de los distintos aspectos sociales, económicos y políticos. Una forma interesante de analizar y describir cuáles son las principales características del escenario donde se desarrollan las organizaciones y consecuentemente cuáles son las tendencias en materia de administración, es tomar como referencia las denominadas revoluciones industriales o tecnológicas, ya que estos eventos históricos han transformado, han cambiado sustancialmente todos los aspectos sociales, entre ellos por supuesto el sistema de acumulación de capital y de la economía en general. Como sabemos, se produjeron 3 revoluciones industriales, la primera en el último tercio del siglo XVIII, 1770 para poner una referencia, la segunda 100 años después, conocida como el Gran Capitalismo, y nosotros estamos estudiando cuáles son los impactos de la tercera revolución tecnológica provocada a partir de los avances en materia de comunicación, especialmente relacionados con las TICs, con los ordenadores y con Internet. Ubicamos su inicio para tener una referencia en la década del 70. También no podemos perder de vista que hace algunos años a esta parte se está debatiendo sobre la cuarta revolución tecnológica en base a la nanotecnología y la inteligencia artificial. Nosotros en las materias tomamos como referencia al sociólogo español Manuel Castells para indagar sobre cuáles son las características de la nueva economía, cómo impacta en aspectos como por ejemplo el empleo, el trabajo, las relaciones laborales, pero especialmente cómo impacta en el desarrollo o cómo impacta en las posibilidades que tienen de desarrollo un territorio, los países o las regiones. Sobre este tema en particular comparto un enlace
que se trata de una conferencia que el propio Castells participó, que fue en el año 2016, en marzo del 2016, en el C3. El C3 es uno de los auditorios del Centro Cultural de las Ciencias, que pertenece o que forma parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país. Y Castells habla sobre la definición de desarrollo, sobre las características de la nueva economía y cómo estas impactan en el desarrollo, y habla específicamente del caso de Sudamérica. Sobre este punto en particular me gustaría hacer una observación. Como recién dije, fue en el 2016, es decir, un poco más ya han pasado un poco más de 4 años, con lo cual es necesario que cuando escuchen la última parte puedan contextualizar, es decir, tener presente cuál era la realidad de ese entonces y cuál es la realidad actual, porque claramente puede haber una confusión, que se trata de un proceso continuo, que efectivamente no lo es. De hecho, por ejemplo, en esa presentación estuvo como ministro de Ciencia y Tecnología el doctor Lino Barañao, como ministro del gobierno de Macri, y que también fue ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno anterior, de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual uno podría entender que se trata de una continuidad o como una política de Estado. Y eso claramente no fue así, de hecho son dos gestiones totalmente diferentes. También, para que se den una idea, en ese momento Brasil era presidido por Dilma Rousseff, con la conducción política de Lula. Luego, unos meses después, fue sacada de la presidencia, destituida por el Congreso, asumió su vicepresidente Temer, y a partir del 2019, como ya sabemos, el actual presidente de Brasil es Bolsonaro. Con lo cual ustedes pueden ver que claramente todas estas cuestiones uno tiene que tener presente a la hora de escuchar a Castells, insisto, fundamentalmente en el último punto relacionado con la región. Como les decía, en los textos de Castells, hablando de los textos, abajo en la descripción voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan descargar los artículos. En esos artículos el autor hace referencia a la nueva economía y cómo ésta impacta en el empleo, es decir, en qué medida elimina o crea puestos de trabajo, o qué tipo de puestos de trabajo elimina y qué tipos de puestos de trabajo crea. También hace referencia al impacto que tiene específicamente en el contenido del trabajo, y allí aparecen conceptos como trabajo autoprogramable y trabajo genérico. Y cuando analiza cuál es el impacto que tiene en el desarrollo, el autor señala específicamente el valor que tiene el sistema o el modelo educativo para la nueva economía. Al respecto de estos temas, comparto dos enlaces, que son dos videos, que en realidad es un documental separado en dos partes. El documental se llama Mi empleo, mi futuro, es del año 2019 y fue elaborado por la Fundación Española COTEC. Es una fundación que se dedica a promocionar la innovación como herramienta de desarrollo. Son dos los videos que forman parte de un solo documental. Si bien es cierto, la tercera revolución tecnológica pone claramente en evidencia el factor tecnológico, lo concreto es que a lo largo de toda la historia de la humanidad, el desarrollo siempre estuvo relacionado con ciencia y tecnología. Al respecto, en este punto, comparto dos enlaces. El primero de ellos se llama Desarrollo científico y tecnológico, impacto en los países ricos y pobres. Este informe, si bien es cierto, por allí no tiene muy buena calidad de imagen y por allí incluso le podría faltar un respaldo bibliográfico. De hecho, se trata de un informe elaborado por alumnos para una materia en particular, pero sí es muy interesante el texto, fundamentalmente como para tener una primera aproximación a la relación que existe entre ciencia y tecnología y desarrollo. Y un segundo video que es un video interesante, que en realidad es parte de una presentación de un documental
que se llama The Joy of States, o Lo divertido de las estadísticas, algo por el estilo, del profesor Hans Rosling, donde muestra la relación que existe entre desarrollo tecnológico, salud e ingresos per cápita en los últimos 200 años. Estos son los dos videos entonces relacionados con la relación que existe entre ciencia y tecnología y desarrollo. Por otra parte, del libro Infonomía del español Alfons Cornella, nosotros utilizamos el primer capítulo que se llama La riqueza está en las ideas, y el autor comienza señalando que las ideas parecen haber sustituido al capital en su función de generador de riqueza. La explotación inteligente de la información, su conversión en conocimientos, puede que sea la única fuente de competitividad sostenible. De esta forma, queda claramente en evidencia la importancia que tiene la información y el conocimiento, no solamente porque hace más eficiente los factores de producción, sino porque es en sí mismo, o son en sí mismos la información y el conocimiento, son en sí mismos factores de producción. De hecho, en este mismo sentido, Manuel Castells señala que la nueva economía es informacional. Para reforzar esta idea, tomamos como referencia al economista estadounidense Paul Romers, que es especialista en desarrollo y es creador de la nueva teoría del desarrollo. Sostiene que el principal motor del crecimiento económico hoy son las ideas y los descubrimientos tecnológicos, especialmente aquellas ideas que se han codificado, por ejemplo, en una fórmula química, en una mejor forma de organizar una línea de producción o en un programa informático. Así, curiosamente, quizás la riqueza de las naciones se deba hoy a la riqueza de las nociones. La riqueza de las nociones es claramente en alusión a la célebre obra de Adam Smith, que se llamó La riqueza de las naciones. Al respecto, en este sentido, me gustaría compartir un enlace. Si bien es cierto, no es un material relacionado específicamente entre economía y conocimiento, pero sí una mirada interesante, a decir de Stanislaus Bachrach, cómo se nos ocurren las ideas, y se trata de una charla TED desarrollada en Rosario, aquí en Argentina, en el año 2010. La riqueza está en las ideas. Retomando al autor Alfons Cornella, propone 5 premisas para analizar el rol del conocimiento. En primer lugar, señala que el conocimiento es un factor económico estratégico para los países. El rol de las tecnologías de la información y comunicación debe ser incorporado en la gestión del conocimiento. Es necesario pasar del modelo de transferencia de información al modelo de transacción de información. La cultura y el Estado como razones diferenciales de riqueza. Y el último punto, pasar del modelo educativo de aprender de por vida al aprender para toda la vida. Respecto de estas 5 premisas, me interesa particularmente centrarme en este último punto, donde, a igual que todos los autores que vimos hasta ahora, ponen real relevancia sobre la necesidad de revisar el modelo o el sistema educativo, ya que la educación es un aspecto clave en la nueva economía. En este sentido, me gustaría compartir una serie de videos, comenzando con un informe del documentalista estadounidense Michael Moore, que se denomina El éxito educativo de Finlandia. Es un informe interesante, divertido, ya que Michael Moore lo que hace es comparar el sistema educativo estadounidense con el finlandés. En realidad, este informe forma parte de un documental más amplio, que el documental es Que invadimos ahora, donde el documentalista claramente tiene una postura crítica sobre la política de exterior de los Estados Unidos. Me gustaría también compartir, quizás por allí con un poco más de profundidad, el análisis, porque el autor fue especialista en educación y creatividad. Digo fue porque de hecho falleció hace muy poco,
concretamente en el pasado mes de agosto de este año 2020. Concretamente me refiero al inglés Sir Ken Robinson, que comparto dos charlas TED. La primera es del año 2006, que se llama Las escuelas matan la creatividad, y la segunda charla del 2010, a iniciar la revolución del aprendizaje. Para finalizar, como un plus, le dejo también un enlace de un video de estos de tipo de reflexión que se llama The People versus the School System, o el pueblo versus el sistema educativo. Entonces, en esto queda claro que la educación es un factor clave en la era del conocimiento. Y para cerrar este apartado dedicado al autor español Alfons Cornella, me gustaría compartir un enlace que se trata de una charla TED donde el propio Cornella desarrolló un tema relacionado con innovación y creatividad en la empresa. La charla TED se desarrolló en Rosario, aquí en la República Argentina, y la charla se llamó "Lo radical es lo normal. Innovación y creatividad en las empresas". Para cerrar este primer bloque con todo aquello lo relacionado con las características globales de la nueva economía, y como decía al principio, que desde hace algunos años esta parte se está debatiendo el concepto cuarta revolución tecnológica. Para ser más preciso, fue en el año 2016, en el Foro Económico Mundial, donde el economista alemán Klaus Schwab acuñó o propuso el término cuarta revolución tecnológica o industria 4.0, que es en realidad, se puede hacer una analogía con la segunda revolución industrial, que se conoció como el gran capitalismo, porque fue una profundización de la primera revolución. En este caso también sería una profundización de la tercera revolución, ya que toma como base las tecnologías de la comunicación, pero a su vez utiliza disciplinas como por ejemplo la nanotecnología y la inteligencia artificial para profundizar esa revolución. En este sentido, me gustaría compartir un enlace que se trata de una edición del programa Punto Crítico de la Universidad Nacional de Colombia, que efectivamente lleva por nombre Cuarta Revolución Industrial y fue realizado en el año 2016. A partir de ahora voy a compartir material que es más específico para los alumnos de Informática para la Gestión. Nosotros en la materia señalamos particularmente que los licenciados en Administración deben entender a la información y al conocimiento como recursos estratégicos de la organización, con lo cual deben ser gestionados. Una primera cuestión es la implementación de un sistema de información. Nosotros tomamos como referencia al español Ignacio Gil Pechuan, de su libro Sistemas y Tecnología de la Información para la Gestión, y el autor comienza señalando que si las empresas de hoy no asumen un planteamiento de sus sistemas informáticos como sistemas de información, es decir, más allá de un mero software de soporte administrativo, y no aprovechan su verdadero potencial como generadores de ventajas competitivas, sin duda su posicionamiento en el sector se verá perjudicado en el tiempo. De esta forma se pone de relieve la importancia que tiene un sistema de información como herramienta para trabajar y socializar la información y el conocimiento. Cuando comenzamos a analizar la definición de sistema de información y vemos que se trata de un conjunto integrado de procesos desarrollado en torno a un usuario ordenador y que además opera en un conjunto de datos, o sea, base de datos, y que tiene la función de organizar, recopilar, procesar y distribuir la información para el trabajo habitual y para la toma de decisiones. En la definición vemos claramente el componente tecnológico, vemos claramente la presencia de informática, la disciplina informática, es decir, la posibilidad de tratar la información en forma automática, informática. Es decir, y esto solo se puede hacer
con la existencia de un ordenador. Nosotros en la materia también vemos la evolución de los ordenadores. Ustedes seguramente en internet van a encontrar diversos y muy interesantes informes sobre la evolución de los ordenadores. Yo en esta oportunidad quiero compartir específicamente este enlace, que se trata de un informe sobre el matemático Alan Turing, básicamente por tres motivos. En primer lugar, porque la historia del personaje histórico es en sí mismo una historia interesante. Y después, porque pone de manifiesto dos cuestiones que son en común en todo el proceso de la innovación tecnológica. La primera, que siempre es una evolución del desarrollo, es decir, que se van tomando conocimientos previos, se van mejorando, se le van dando otro tipo de utilidades, es decir, hay una permanente evolución del conocimiento y de la implementación de ese conocimiento hasta llegar al estado de la tecnología actual. Y la segunda cuestión, en que en muchas partes de ese proceso el interés bélico casi siempre está presente. Por eso es que les comparto este enlace que habla específicamente del matemático inglés Alan Turing. Respecto del impacto que tiene la informática en las organizaciones y en la gestión de esas organizaciones, Gil Pechuan señala que se manifiesta a través de la automatización, la tecnología de la información, los sistemas informáticos, la integración del negocio y el e-business. Todas estas formas de impacto solo pueden lograrse con o a través de la conexión entre ordenadores. Con lo cual, en este punto debemos hablar de las telecomunicaciones y debemos hablar específicamente dentro de las telecomunicaciones de las redes informáticas, y allí aparecen redes del tipo LAN, WAN, MAN y por supuesto la red de redes que es Internet. En este punto, respecto a este punto, es decir, telecomunicaciones, redes e Internet, me gustaría compartir dos enlaces que se tratan de dos programas desarrollados y transmitido a través del Ministerio de Educación por Canal Encuentro. El programa se llama Distancia Cero. El primer capítulo está relacionado con la historia de las telecomunicaciones, convergencias tecnológicas, y el segundo es relacionado con la historia de Internet, el desarrollo en Argentina. Dos programas vinculados específicamente con estos temas. Muy bien, y hasta acá llegamos con el final de esta lista de reproducción. Son casi 6 horas de material relacionado con la nueva economía y con las herramientas que se disponen para la gestión de la información y el conocimiento dentro de una organización. Me gustaría finalizar con un par de cuestiones que ya no tienen que ver específicamente con la gestión de las organizaciones, sino más bien como ciudadanos de este nuevo mundo, donde claramente nos vemos atravesados por las tecnologías de la información y la comunicación en forma cotidiana, en todas las actividades que realizamos, con lo cual, en una primera vista, pareciera ser esto una cuestión positiva, porque nos facilita el acceso a la información, nos comunica, pero uno seguramente deberá reflexionar sobre qué es lo que sucede con nuestros datos, qué es lo que sucede con la información que nosotros ponemos a disposición de las distintas redes sociales, por ejemplo. Y en este sentido podría sugerirle algunos documentales que están publicados en otras plataformas de streaming, concretamente de Netflix, donde, por ejemplo, hay un documental relacionado con qué es lo que hacen con nuestra información, que es el dilema de las redes sociales y cómo van generando esa necesidad de estar en permanente contacto o estar logueado en forma permanente y dando información de lo que hacemos, de lo que nos gusta y qué es lo que sucede con esa información desde una perspectiva comercial. O podría también sugerirle otro documental que es un poco más, que va más en profundidad, que no solamente ya es una cuestión personal, sino también una cuestión de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, el documental Nada es privado, que analiza lo ocurrido con la consultora inglesa Cambridge Analytica y su participación con los usos de datos tomados desde Facebook
participación activa en elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos o en las elecciones llevadas a cabo por el Brexit. Incluso también se menciona que tuvo una participación en Argentina, donde manipulan básicamente la opinión de los vecinos, interfirieron en cuestiones sustanciales como podría ser la democracia de un país. Con lo cual ustedes se podrán imaginar que la tecnología está disponible, es inevitable y que como ciudadanos debemos darnos esa discusión. Quiero cerrar, por supuesto, sugiriendo un video de esta plataforma y en este caso con una interesante contradicción, diciendo que en la era del conocimiento, el conocimiento pierde valor. Para lo cual sugiero que vean la entrevista, es una entrevista muy breve, realizada al profesor Hiroshi Tasaka de la Universidad de Tama de Tokio, donde habla específicamente de esta paradoja del conocimiento. Llegamos entonces hasta aquí, como le digo, espero que haya quedado claro cómo fue planteado y que sea de utilidad, y bueno, tienen material allí como para acompañar el cursado de la materia. Será hasta nuestro próximo encuentro a través de estos medios de comunicación virtual.